El día en que la Tierra explotó nos trae de vuelta a los Looney Tunes, en una cinta en la que acompañaremos al Pato Lucas y a Porky en una misión para salvar la Tierra de un alien que quiere controlar mentalmente a todos los humanos. Viendo una película completamente divertida, graciosa y completamente nostálgica, donde vemos a nuestros queridos personajes animados tan vivos como en los viejos tiempos. Hola, bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando de El día que la Tierra explotó, esta nueva película de los Looney Tunes. Antes de empezar este video quiero dejar en claro que esta es mi opinión, mía, de mí personalmente personal. Así que si digo algo que no te gusta, que no te parezca, por favor no te enojes, no chilles, no lo tomes en serio, solamente es mi opinión. Ahora sí, ahí les va. Cuando yo vi el trailer de esta película, tengo que aceptar que sí tuve mis dudas. Sobre todo porque una película de los Looney Tunes sin la estrella del show, o sea Bugs Bunny, era demasiado arriesgado. Porque sí, el Pato Donald por sí solo funciona bastante bien, tiene su público y sus fanáticos, pero Porky, por otro lado, digamos que no es el personaje más querido ni popular de los Looney Tunes. Sí, es un personaje conocido, es divertido, pero en lo personal jamás he conocido a alguien que me diga que su personaje favorito de los Looney Tunes es Porky. Digo, tiene que existir, tiene que estar por ahí algún perdido, pero no es muy común. Entonces sí, la neta sí tenía mis dudas de si esta película podía llegar a funcionar sin Bugs Bunny, e incluso creí que llegaría a ser un desastre. Pero gente, después de ver la película, tengo que aceptar que soy un completo iluso. Joder, qué buena película, y no lo digo solamente por ser un fanático de los Looney Tunes. Lo digo genuinamente. Los Looney Tunes están vivos, maldita sea. Y carajo, qué hermosa es la animación 2D. Y ese es el primer punto del que quiero hablar, la animación. La película es sencilla hablando en términos de animación. Se ve y se siente como una caricatura viejita de los Looney Tunes, pero al mismo tiempo actualizada. Es una animación sencilla, simple, pero muy fluida. Y da esa sensación de estar viendo un viejo programa, un viejo capítulo de los Looney Tunes, pero en una versión HD, ¿saben? Una versión de alta definición. No sé si eso tenga algo de sentido, pero al menos yo así lo siento. Y me gusta que en pleno 2025, después de ver muchísimas producciones animadas con niveles de animación pues celestiales, cosas realmente brutales en cuestión de calidad de animación, como El gato con botas, El último deseo, Robot salvaje, Arcane, Spider-Man Into the Spider-Verse, Love, Death and Robots. Después de ver todas esas películas y todas series con ese calibre de animación, que hayan tomado el riesgo, que se hayan agarrado los pantalones y hayan hecho una película 2D en pleno 2025, está muy cabrón y es de aplaudirse. Sobre todo porque la animación aquí en esta película es tan colorida, es muy vívida y es demasiado fiel a las caricaturas que teníamos de los Looney Tunes. Toda la película, como ya mencioné, se siente como un capítulo muy largo de esas caricaturas que teníamos antes. Y esto me encanta porque al principio de la cinta solamente parece una película en la que vemos a un alien queriendo conquistar la Tierra, queriendo conquistar a los humanos, una historia como que ya hemos visto millones de veces. Pero la forma en que esto pasa, esta situación que ya hemos visto millones de veces, es demasiado divertida y se siente como los programas que teníamos antes de los Looney Tunes. Solo escuchen esto, este alien llega a usar los chicles para poder controlar a los humanos. De todas las maneras en las que se podría controlar las mentes de las personas, jamás me imaginé que una de ellas sería a través de los chicles. Y eso es creatividad. Es absurdo, es infantil, pero es divertido. Es algo a lo Looney Tunes style. Los Looney Tunes siempre han sabido ocupar el hecho de ser productos animados para meter cosas sumamente exageradas, divertidas y sin necesidad de ser lógicas. Y eso es la animación. No necesitamos cosas reales, cosas con sentido en cosas animadas, en producciones animadas. Porque para eso es, para mostrarnos cosas súper irreales e ilógicas, pero completamente disfrutables. Me encantó el villano, de verdad, el villano es hermoso, es divertido, está cagadísimo, es gracioso y no manches. Al final, que neta, lo único que quería era salvar la Tierra porque quería salvar su precioso boba. Es una jalada, pero es de verdad una chulada. Es una bebida de boba, güey, una bebida de tapioca. Que a ver, yo lo entiendo. Estas bebidas de tapioca de verdad son de las cosas más deliciosas de este pinche mundo. Sobre todo el de taro. Gente, si no han probado el sabor de taro, si no han probado la tapioca sabor taro, no sé qué están haciendo, güey, de verdad no han vivido. Yo voy a morir por el taro, güey, taro forever. Y esto de que realmente el vato solamente quería salvar su precioso boba tea fue un tremendo plot twist. Al menos yo jamás lo esperé.
Y está chistoso que el meteorito que vimos acercándose al principio no le diéramos ninguna importancia alguna y que al final resultara ser la verdadera amenaza en la película. Todos los personajes son divertidos y dan gusto verlos. El granjero del principio solamente sale unas pocas escenas, unos pocos minutos, pero de verdad qué chistoso fue. El hecho de cómo lo animaron, no, yo morí con esas partes de granjero. Yo me andaba meando de la risa cada vez que salía algo de él. El personaje de Petunia, a pesar de ser un personaje que apenas y es conocido, aquí funciona genial. Le hacen un personaje muy interesante, inteligente y que como interés romántico de Porky funciona genial. Convirtieron a un personaje que nadie conocía o que realmente era muy poco conocido en alguien chingón que ya muchos conoceremos a partir de ahora. Y lo mismo pasa con Porky, que pasar de verlo toda la vida como alguien miedoso, alguien tímido, alguien que sigue mucho las reglas y alguien a quien solamente veíamos como un personaje X, aquí se convierte en un tremendo badass. Un personaje que se arriesga y alguien muy seguro. Y eso me gusta estos cambios que le dieron a los personajes en esta película. El Pato Lucas sigue siendo el Pato Lucas de toda la vida. Tonto, fastidioso, estresante, divertido y demasiado loco. Es el que le da sabor, es el que le da el picante a esta película. Es ese personaje que sabes que sin él no funciona. Incluso que si estuviera Bugs Bunny en la película no funcionaría sin Lucas. Todos los personajes aquí son geniales, divertidos y fueron muy bien tratados. La hermandad de Porky y del Pato Lucas es muy bonita y es muy conmovedora. Al final vemos cómo estos dos se preocupan uno por el otro hasta el punto de querer o dar su propia vida. Me encantó ver cómo interactuaban desde chiquitos y cómo se preocupaban desde que eran niños uno por el otro. Porque sí, la película también habla de cómo tenemos que aceptar a nuestros seres queridos con todo y sus fallas. Todos tenemos nuestra manera de ser que nos hace únicos y especiales. A veces quisiéramos que alguien fuera diferente o que fuera a nuestra propia conveniencia. Pero entonces, ¿qué tendría de especial esa persona? Lo que nos hace diferentes nos hace auténticos. Y cuando aceptamos a nuestros amigos, familiares, parejas de esa manera, estamos amando en serio. El doblaje chingón está de vuelta. El doblaje mexicano aparece de nuevo en esta película. Ese doblaje con modismos de nuestro país se hace muy presente aquí y no manches, qué chulada. ¿Cómo extrañaba tener una película con esas palabras? Yo sé que hay mucha gente a la que no le parezca esto y es completamente comprensible. Algunas cosas pueden llegar a sonar demasiado feas, pero a mí en lo personal me gusta mucho que se hayan tomado la libertad de cambiar muchas palabras, porque yo siento que podemos llegar a conectar mejor con la película porque estamos escuchando un lenguaje muy cotidiano, un lenguaje al que estamos acostumbrados, que ya depende de cada persona si sea feo o no, pero el hecho de escuchar algo muy familiar como esta particularidad de hablar de los mexicanos está muy chingón. Y para los que piensen que esa es una película muy infantil o creada específicamente para niños, negativo, es para toda la familia. Hay unos chistes de doble sentido que funcionan bien cool y le da ese saborcito a la película. Que además yo creo que los que hicieron esta película saben que muchos, si no es que la mayoría de los fanáticos de los Looney Tunes ya somos grandes, somos unos malditos ancianos. Y poner estos chistes de doble sentido para adultos hacen que nos la pasemos muy cool en la película y que no se quede en una cinta completamente infantil. Pero que también gracias a esta película ya muchos niños que no conocían sobre estos personajes se lleguen a familiarizar con ellos y así nuevas generaciones crezcan con estas nuevas versiones de los Looney Tunes. Si tú creciste con las caricaturas antiguas de los Toons, sí notarás una gran diferencia en la voz de estos personajes. Sobre todo la de Porky, creo que es en la que se nota un poco más. Que no es para nada una mala voz, no me malentiendan, no es un mal doblaje, para nada. De hecho es excelente de parte de todos los involucrados, tanto la voz de Porky como la de Lucas son muy buenas. Pero como dije, es difícil no compararlas con las voces viejitas. Sobre todo si creciste muchísimos años con estas caricaturas, que aún así funcionan muy bien para estas nuevas versiones actualizadas. El director de la película es Peter Bongard, quien para sorpresa de muchos, incluyéndome, ha trabajado en cortos de Tom y Jerry, en la caricatura de Clarence, Steven Universe, Over the Garden Wall y en ciertos cortos y proyectos de los Looney Tunes, cortos que han salido desde el 2020. Así que claramente estamos ante un hombre que le sabe a esto de las caricaturas. Estamos ante un experto en la materia, en este campo. No, pero ya en serio, ya viendo los trabajos en los que ha estado este dibujante, artista, actor de voz y escritor, pues entiendes por qué esta película sale tan bien. Y entiendes que los Looney Tunes estaban en muy buenas manos. Hay unas partes en las que se rompe la cuarta pared en la película y esas partes son brillantes.
Quizá no son nada súper novedoso, pero sí son geniales y son muy graciosas. Yo de verdad tenía un buen rato que no me reía así con una película animada y qué rico se sintió. Ese es el efecto de los Looney Tunes. Con esta película me queda claro que Warner no sabe aprovechar a estos personajes tan queridos y tan amados. Pero es que es obvio, güey, no puedes poner a una malévola empresa a trabajar con personajes tan amados y tan carismáticos. Simplemente no funciona. Y aquí está el claro ejemplo. Y otro ejemplo sería el caso de Coyote contra Acme, que al igual que con esta película, Warner trató de enterrarla para siempre. Pero no, cabrón, Ketchup Entertainment llegó al maldito rescate, haciendo de todo para que estos proyectos que sí valen la pena se hagan realidad. Gracias Ketchup Entertainment, gracias por hacer nuestros sueños realidad. Ven aquí que te la voy a chupar. Gente, apoyen esta película, apoyen esta animación, apoyen este proyecto, créanme que vale completamente la pena. Además que al estar apoyando esta película, también van a estar apoyando que muchísimos próximos proyectos de este tipo, sean o no de los Looney Tunes, se hagan realidad. Yo me la pasé más que bien viendo esta película y estoy seguro de que ustedes también lo harán. Pero bueno, esa fue solamente mi opinión. Por favor, si tú tienes una opinión completamente diferente, si quieres agregar algo, por favor en los comentarios te van a estar recibiendo. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Chao.